Yo lo veo con mucha esperanza, porque logramos poner fin a un conflicto largo de más de 50 años, que era un generador de violaciones a los derechos humanos, y que finalmente también se dio este conflicto por unos problemas estructurales en temas de derechos humanos. Y el acuerdo de paz enfrenta tanto las causas del conflicto como las consecuencias, las victimizaciones. En cuanto a las causas, enfrenta la gran distancia que existe todavía en Colombia y las brechas de desigualdad tan grandes que existen todavía en Colombia, y sobre todo con el sector rural. Enfrenta también, por ejemplo, el tema de la democracia y lo asume con una propuesta muy innovadora de apertura democrática, de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, pero sobre todo tiene en cuenta las consecuencias y tiene como eje fundamental las victimizaciones que, como sabemos, Colombia le aporta a la humanidad desafortunadamente un número enorme de víctimas del conflicto. Tenemos desafíos enormes, obviamente todavía, un desafío central para nosotros, la protección a los defensores y a los líderes de derechos humanos, los desplazados, por ejemplo, por el conflicto, además de ser víctimas del mismo, se han empobrecido a causa del conflicto. Necesitamos generar para ellos una igualdad de derechos y una superación de esa vulnerabilidad. La violencia contra las mujeres, por ejemplo, no solamente en el marco del conflicto, sino todo tipo de violencias de género que nos ha permitido también el fin del conflicto visibilizar. El tema de las cárceles, por ejemplo. Colombia tiene unos desafíos enormes en hacinamiento carcelario, en derechos de las personas privadas de la libertad, pero también en temas de diversidad, por ejemplo, en todos los derechos de las personas LGTBI, con orientaciones sexuales diferentes. Tenemos desafíos enormes en ese sentido, pero tenemos una política de derechos humanos que se elaboró en el año 2014 con una participación masiva de colombianos y colombianas y que está proyectada al 2034, que es más o menos el tiempo que también preveemos que nos va a llevar a desarrollar las acciones de posconflicto. Pues lo que hemos encontrado es que esos liderazgos sociales, campesinos, liderazgos políticos en ciertas regiones del país, hoy se convierten para muchos sectores que no quieren o que temen la llegada de la paz y la llegada del Estado a esas regiones, los ven como una amenaza. Son líderes, y hemos encontrado, que defienden la paz, líderes que defienden las políticas del gobierno muchas veces, por ejemplo, contra la minería ilegal. Esos líderes están en la mira de grupos poderosos locales que quieren pues, seguir con esos poderes locales y no quieren que se vean amenazados con la llegada del Estado, inclusive con la llegada de la fuerza pública. Entonces es donde nos toca redoblar las acciones del Estado y efectivamente lo hemos venido haciendo. El acuerdo de paz prevé unas garantías especiales de seguridad y de protección que las hemos venido poniendo en marcha, un cuerpo élite de la policía, unas acciones reforzadas de la policía, unas acciones reforzadas de la Fiscalía, que crea una unidad especializada de persecución del paramilitarismo, por ejemplo. Me preocupan mucho dos cosas. El tema de la protección a los líderes, que puedan ejercer su trabajo con seguridad, sin estigmatización, que Colombia realmente exalte su labor y que reconozcamos el aporte que hacen a la democracia. Pero también me preocupa el tema cultural, el tema de las prácticas. Los derechos humanos no son una norma, una teoría, un tratado. Los derechos humanos son la manera de vivir y de vivir armónicamente y de vivir respetando al otro en su diferencia y de tratar de construir entre todos un futuro mejor para todos. Y en Colombia todavía estamos ante un camino muy largo de construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos. Creemos que la paz es una gran oportunidad para ello. Ahora es un momento muy importante para fomentar y fortalecer el tema de derechos humanos, cuando estamos dándonos la oportunidad como nación de integrar a aquellos que durante muchos años creyeron que la manera de lograr justicia social o igualdad era las armas.
Ahora es el momento para poderle decir a esos colombianos: queremos construir un país mejor con ustedes y de su mano, pero también decirle al resto de colombianos que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Y la única manera de lograrlo es respetando y practicando y ejerciendo todos los días los derechos humanos. Creo que el mundo nos está mirando. En los escenarios internacionales veo que se valora muchísimo la apuesta que ha dado Colombia. Primero, y es algo que llevo en el corazón, Colombia decidió asumir la deuda histórica con las víctimas del conflicto. No tuvimos que esperar un fin del conflicto ni una comisión de la verdad como en Salvador, en Centroamérica o en Suramérica, sino que nosotros antes decidimos atender ese dolor y nos empezamos a poner al día con esa deuda con las víctimas del conflicto, que en Colombia ya son más de 8 millones. Eso es muy importante, esa es la parte ética y moral del acuerdo de paz, es poner fin al sufrimiento, y nosotros lo empezamos a hacer antes. Entonces hay un aprendizaje para el mundo sobre la atención y la reparación a las víctimas, pero también hay un aprendizaje sobre cómo abordar un acuerdo de paz garantizando que quienes van a volver a la vida civil tengan los beneficios y las garantías que tienen que tener sin sacrificar los derechos de las víctimas. ¿Cómo garantizamos justicia, pero satisfaciendo los derechos de las víctimas? Eso es no puedo decir un modelo, porque cada país tendrá su propia experiencia, pero sí es un ejemplo y algo que amerita ser estudiado por otros países y obviamente estar acompañado por otros países, porque Colombia también necesita aprender de las experiencias pasadas, experiencias buenas y malas, porque el camino no es fácil. Somos 48 millones de colombianos, 8 millones de víctimas, más de 7.000 personas que se van a reintegrar a la vida civil y un país que todavía necesita aprender mucho sobre el respeto a la diversidad, a la inclusión, a la diferencia y a cómo vivir juntos en armonía.